Bien, vamos a comenzar la elaboración del caso, el caso práctico del modelo, lo que hemos llamado el modelo mundo. En este ejercicio lo que tratamos es de aplicar lo que hemos aprendido en el seminario anterior y traer a colación ya todas las restricciones y condiciones que hemos aprendido a introducir en un contexto mucho más realista, programando un modelo que ya ha sido calibrado y ampliamente estudiado. Veremos cómo todos los conceptos, como los ratios de equilibrio, los tipping points, los puntos en los que se identifican tendencias diversas de las variables, los ciclos de realimentación positivo y negativo van adquiriendo un carácter mucho más robusto porque se trata de modelos ya mucho más elaborados. La historia del modelo mundo comienza en los años 70, cuando una institución denominada el Club de Roma, que es un think tank de pensadores que se están planteando después de la crisis del petróleo o en el marco de la crisis del petróleo la posibilidad de que el crecimiento que se ha experimentado desde la Segunda Guerra Mundial se vea sometido a un frenazo brusco por agotamiento de recursos naturales, se encarga un modelo al MIT en el que se trata de verificar y hacer algún tipo de pronóstico sobre cómo puede ser el comportamiento de la economía y de la sociedad mundial fruto del enfrentamiento con la restricción de recursos naturales en la que vivimos. La idea de este modelo es que parece bastante complejo, pero veremos cómo el ejercicio de programación es un mero problema de tesón. Cada una de las componentes del modelo se puede identificar de forma aislada y en sí no es mucho más complejo, no es más complejo, es menos complejo que el modelo que acabamos de realizar en cada una de sus partes. Y lo único que ocurre es que los ciclos de realimentación que dotan de grados de libertad al sistema y caracterizan a su flexibilidad, tienen un carácter mucho más largo, hay muchas más interacciones. Vamos a comenzar este modelo con la primera parte, que es la que corresponde con lo que hemos llamado la demografía. La demografía del modelo es muy sencilla, se trata de una única variable de estado, la población, que tiene un flujo de crecimiento y un flujo de mortalidad, una natalidad y una mortalidad. La natalidad va regida en principio por una tasa media de natalidad y la mortalidad igual. Y la única complicación que introducimos es que existen unos factores que aceleran, que multiplican, ¿no?, positiva y negativamente la población, la evolución de la población a través de su relación con la disponibilidad de alimentos, con la disponibilidad de materiales, con la densidad de población y con el exceso de contaminación. Vamos entonces a abordar la creación del modelo. Vamos a ser ahora un poquitín más sistemáticos de cómo fuimos en el modelo anterior, que tenía un interés mucho más didáctico, y vamos a introducir ya directamente algún condicionante adicional. Vale. Empezamos con el modelo Benzin, declaramos el modelo como un modelo que va a funcionar. Vamos a crear un modelo nuevo. Ese modelo le vamos a funcionar, vamos a modelar 100 periodos, cada periodo lo vamos a considerar un año, el intervalo de integración lo dejamos en un valor de 1 y vamos a empezar con una variable de estado que es la población. La población que va a crecer con algo que hemos llamado birth rate y que va a decrecer con algo que hemos llamado death rate, ¿no?, natalidad y mortalidad. Bien, a continuación nosotros hemos introducido unos términos que hemos llamado tasa de natalidad normal y una tasa de mortalidad también normal. Perdón.
están aquí. Bueno, pues vamos a introducir esas variables. Birth rate normal, death rate normal. Vale. Establecemos las consideraciones, las dependencias, y en principio ya podemos empezar a modelar la evolución de la población. Faltaría tener la población inicial, faltaría tener los demás términos. Pero en principio este modelo ya podría funcionar. No hace falta nada mucho más complicado para poder empezar a analizar el comportamiento de una variable. La reflexión que debemos hacernos del ejercicio previo que hemos hecho, que no pretendía ser ningún modelo especialmente preciso ni certero en sus predicciones, es que el proceso modelado es un proceso progresivo de aproximación al conocimiento de la realidad, y la introducción de nuevas variables es el resultado de una reflexión sobre qué es lo que no hemos captado, las interacciones que no hemos captado en el proceso inicial. Bien, yendo a los condicionantes, vemos que hemos introducido 1, 2, 3 y 4 factores que aceleran la natalidad, ligándola a la comida, a los materiales, a la densidad de población y a la concentración de contaminación. ¿De acuerdo? Pues vamos a introducir esas variables. Birth rate food multiplier, birth rate crowd multiplier, birth rate pollution multiplier y materials, y birth rate materials multiplier. Bien, vamos a hacer un poco de sitio. Apartamos esto, colocamos aquí las 4 variables: food, materials, crowding and pollution. Ok. Introducimos estos términos y incorporamos la iteración. Se trata de multiplicadores, luego entonces la formulación que introducimos va a ser una multiplicación, ¿vale? Respecto de la tasa de mortalidad, introducimos los mismos factores. Death rate food multiplier, birth rate material multiplier. Oh, ok, perdón. No es death rate crowd multiplier y death rate pollution multiplier. Bien, sí es relevante llamar la atención hacia un hecho. Una cosa es definir o considerar o identificar que la densidad de población, por ejemplo, contribuye a cambiar las condiciones demográficas, y otra cosa es que ese crecimiento o ese cambio implique un crecimiento de la población, vaya a favor del crecimiento o en contra del crecimiento. ¿Vale? Esas reflexiones son las que cabe hacerse a la hora de definir la naturaleza de la interacción de estas variables. Nos encontraremos en muchas ocasiones con que esta aproximación es poco representativa del fenómeno, no porque digamos que no es aceptable la existencia de esta interacción, sino porque podemos someter a crítica la naturaleza de la curva, si es una curva creciente, si es una curva decreciente, si es lineal, si es exponencial, etc. La naturaleza de la existencia de las interacciones la podemos caracterizar con cierta facilidad, pero la naturaleza, la cuantificación de las interacciones va a resultar un trabajo en el que podemos discutir muchísimo sobre cada curva. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la contaminación sobre la natalidad o sobre la mortalidad? ¿O cuál es
el impacto de la concentración sobre la natalidad de población o sobre la mortalidad, pues es un asunto incluso de rabiosa actualidad. Podríamos plantearnos, por ejemplo, cuando se hacen modelos bioeconómicos, la densidad es un factor clave para regular la fertilidad. Es muy difícil que dos ballenas supervivientes de una misma especie que están viviendo cada una en un océano distinto, pues es difícil que con esa densidad de población puedan llegar a coincidir y por tanto aparearse. Bien, esta es la estructura básica del sistema. Ahora tendríamos que entrar a definir la programación. Bastaría con seleccionar la tecla de programación y empezar a definir. En este caso la situación es bastante fácil, basta con multiplicar todas las variables. Importante no dejarse ninguna. ¿Vale? Y aquí pues lo mismo. Tenemos ya definida lo que queremos, los factores que queremos incorporar como variables explicativas del comportamiento de natalidad y de mortalidad. Lo introducimos. Respecto de la población, tomamos el valor de la población inicial de referencia, que hemos dicho que es 1.650 millones, que sería la población mundial. Entonces, entramos aquí y definimos un valor de 1.650.23. Bien, vamos a introducir ahora, dar un paso más. La población, fruto de nuestro análisis, es una variable que no puede ser, un nivel que no puede ser negativo. Entonces, aquí tenemos dos ventanitas donde podemos acotar los rangos de variabilidad que le queremos dar a esta variable, de forma que podemos definir un valor mínimo de 0 y un valor máximo, por ejemplo, de 100 millones, 100.000 millones de habitantes. ¿No? 10 a la 9, por ejemplo. 10 a la 15. 10 a la 12. Vale. 6. Ahora, 3 y 3, 6, 3, 9. Vale. De esta forma, la variable población no va a moverse nunca fuera de este rango. Podemos introducir aquí la unidad persons y ya tendríamos definida esta primera parte del modelo. A continuación, entraríamos a dar valores a las variables que están perfectamente acotadas en esta primera fase. Los valores que conocemos son 0,4 para la tasa de población normal y 0,028 para la tasa de mortalidad. Aquí en principio hay un error, esto será un 0,4, ¿de acuerdo? Un 40% de tasa de crecimiento no es viable. ¿De acuerdo? Entonces introducimos un 4% de crecimiento de la población y un 2,8% de tasa de mortalidad normal. Bien, pasamos a este factor y definimos un número 0,04. Ok. Vale. Esta tasa tiene dimensiones por año. Vale, vamos a salvar el modelo por lo que pueda pasar. Vale. Respecto de la tasa de mortalidad normal, habíamos quedado un 2,8%, 28. Bien, y nos queda por definir los valores correspondientes a estos multiplicadores. Bien, como podemos ver en nuestra propuesta tenemos el código un código simplificado
del modelo hecho. Este es el resultado de la programación del modelo en Stella, pero lo hemos incorporado aquí porque es una presentación muy descriptiva de la interacción que queremos representar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Pues nos queda por definir unos indicadores que son los que van a activar en un sentido o en otro estos 4 multiplicadores. Los indicadores son el food ratio, el estándar de consumo de materiales en materia de standard of living, el estándar de consumo de dependencia de materiales para la calidad de vida, el crowding ratio y el pollution ratio. Bien, adoptando estos 4 variables explicativas que tendremos luego que precisar, creamos aquí un nuevo nivel de variables que son el food ratio, el pollution ratio, material standard of living y el crowding ratio. Vale. Estos indicadores son los que van a definir cada una de las 2 parejas de variables. El food ratio va a definir estos 2, el pollution ratio el material es este y el crowding ratio va a definir estos 4, ¿vale? Bien, pues ahora nos quedan 2 trabajos. Formalizar estas funciones que son funciones tabulares como las que hemos visto, hemos realizado anteriormente, y luego definir estos ratios que son los que van a indicar en qué sentido se produce la aceleración o el frenazo del crecimiento de la población. Bueno, pues para ello contamos con una serie de tablas que nos dicen que el food ratio evoluciona entre 0 y 4 y en ese proceso va alterando el sentido de la natalidad y de la mortalidad. Por lo tanto, vamos a acudir de nuevo al modelo y definimos que el food ratio, el birth rate multiplier, es una variable, vamos a pasar a definirla, es una variable auxiliar with lookup, ¿de acuerdo? Que vamos a definir como un gráfico, lo ponemos aquí, ¿vale? Activamos, va de 0 a 4 y de 0 a 2, va de 0, 0, 4, 2. Okay. Uy, como hemos hecho antes, perdón, he pulsado donde no debía, vamos a definir el valor máximo de este es 4, el valor máximo de este eje es 2, ¿de acuerdo? Y vamos a identificar ahora los valores intermedios. Y los valores intermedios son para 1 un valor de 1, para 2 un valor de 1,60. Para 1, que estará más o menos aquí, 1, un valor de 1, ¿vale? Para 2, un valor de 1,60. Bien. Finalmente, vemos que para 3 tiene un valor de 1,90. Un valor de 1,9. Vale. Cerramos y ya tenemos programado el fenómeno y solamente nos falta identificar que la variable explicativa es esta. Bien, ya está definido esta variable. Vamos a definir ahora esta otra. Bien, pues de nuevo es una variable with lookup. Se trata de ver cómo la afecta a la mortalidad
la disponibilidad de comida, y vemos que ahora la tabla va de 0 a 2 y de 30 a 0,50. 0 a 2 y de 30 a 0,5. Bien, basta con acotar el valor en 2 y ahora necesitamos ver los términos intermedios. Para valor de 1, de nuevo la función vale 1 y tenemos para 0,25 3 y para 0,5 2. Ahora lo podemos hacer. Para 1 vale 1, el sistema directamente nos lo resuelve. Para 0,25 3 y para 0,5 2. 0,25 3, 0,5 2, 0,75 1,40 1,4 0,75 1,4 y luego tenemos 1,25 0,70 1,50 0,60 1,75 y 2 1,75 2 0,5. Vamos a corregir si hay un valor que esté equivocado. 1 0,70 no 0,50 sino 0,70. Bien, podemos comprobar que esto es simplemente una especie de una aproximación a una hipérbola. Bien, cerramos este valor, le indicamos que la variable que manejamos, que va a alimentar el proceso, es el full ratio, y cerramos. Bien, podríamos continuar y lo dejamos a su organización. Basta con entrar ahora en este nuevo ratio que va de 0 a 5 y de 1,20 a 0,70, el Material Standard of Living. Entramos en Material Standard of Living que provoca este cambio auxiliar. Lookup as graph. Hemos dicho 0 a 5, 1,20 a 0,70. 0, 1,20, 5, 0,70. ¿Vale? Definimos aquí el máximo, 5, y aquí el máximo 1,5 para tener la gráfica visible. Y a continuación introducimos los términos que nos van haciendo falta, 1, 0,85, 0,75. Vale. 1, 0,85, 2, 0,75, ¿vale? 3 es 0,75, 3 es
0.75, no, 3 es 0.75, ¿vale? 70, 4, 0,70, y 2, 0,80, si no me equivoco. Vale. Y 2, 0,80. 2, 0,85. 1, 0,80. 2, 0,85 y 1. Estaban cambiados estos. Vale. Se puede ver como más o menos lo que estamos es dibujando una curva bastante suave. Vale. Bien. ¿Qué nos queda por definir? Que la variable que alimenta esta función de transformación es esta. Bueno. Vamos a hacer una más. ¿Vale? Vamos a comprobar esta variable, que es el impacto de la disponibilidad de materiales sobre la tasa de mortalidad. Para ello vamos a buscar aquí la relación y vemos que va de nuevo de 0 a 5 y de 1,80 a 0,50. De 0 a 5, 1,80, 5, 0,50. Es 5. Vale. Nos faltan las variables intermedias que podemos comprobar que son 1,80, 1, 0,80, 0,70. Uno. $0,70, podemos continuar. $0,80, 1, 1, 1,5, 0,80, 2,070, 2,070, 2,070, aquí 2,50, 0,60 y 3,053. 2,50. 0,60, 3, 0,53, y a partir de 3,5 todas ellas a 0,5. 3,5 a 0,5. Podemos comprobar que una vez que tenemos el tramo horizontal acotado no es necesario precisar valores intermedios. Bien, verificamos el número inicial. Bien, ya está. Tenemos con esto definida la curva. De nuevo vemos que es una curva que podríamos haber dibujado a mano alzada y que no tiene más misterio. Y colocamos este valor. Bien, pues así se definiría el resto de las variables. ¿Qué nos ocurre a continuación? Pues que tenemos tres parámetros como son el food ratio, el pollution ratio y el material standard of living que aún no han sido definidos porque corresponden con componentes del modelo que están pendientes de construir. Entonces tenemos dos opciones. Podemos darles ya un valor, de inventar un valor, dar un valor promedio, y de esta forma podremos correr el modelo. Pongamos que este valor, esta variable, tendrá su variación, pero que podemos darle un valor 1 inicialmente, ¿de acuerdo? Al pollution ratio le damos un valor 1
¿vale? El modelo pierde generalidad, pierde grados de libertad, pero somos capaces de programarle. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el crowding ratio. El crowding ratio es un ratio que depende de la densidad de población. Luego, el crowding ratio ya le podemos definir porque la población ya la tenemos. Si vamos a la definición del crowding ratio, tenemos aquí todos los códigos de los puntos, por si lo queremos hacer un copia y pega, vemos que el crowding ratio es la población partido por la superficie y por una densidad de población que denominamos normal. Por lo tanto, podemos definir esta variable. ¿Vale? Entonces va a depender de la población, va a depender de la superficie, va a depender del crowding ratio estándar normal. Bien, pues ahora basta con invocar los valores correspondientes a estas variables para poderlo precisar. Vamos aquí, buscamos cuál es el valor de la población media que hemos manejado. Vemos aquí que la superficie que se ha empleado en el modelo mundo es de 135 por 10 a la 6 y la densidad normal 26,5. 135 por 10 a la 6, ¿vale? 135 por 10 a la 6, ok, y la densidad media 26,5. De esta forma lo que estamos haciendo es calcular el ratio de población por superficie, densidad, y dividir esa densidad por una densidad media. Si la densidad es mayor, este número será mayor que 1, si la densidad es menor, este número será menor que 1. Y con eso tendremos inmediatamente, esto actúa de tipping point y separa la evolución del modelo en dos direcciones. Aquella en la que el crowding ratio, la densidad, está por debajo de la media, de aquella en la que la densidad de población está por encima de la media. Entramos aquí y establecemos esa cuenta. Población entre superficie dividido a su vez por el valor normal nos va a definir cuál es la población. Bien, ya por acabar podemos construir estos, al menos otra variable, por ejemplo, birth rate. Lookup as graph y estamos representando aquí el impacto de la densidad de población. Buscamos los datos que tenemos para la definición de la densidad de población, ¿vale? Y tenemos que el crowding ratio va de 0 a 5 y en el caso de la natalidad va de 1,05 a 0,55. De 0 a 5, 1,55, 5, 0,55. Vamos a darle un valor máximo de 1, no, de 2 aquí y un valor máximo de 5 aquí. Y tenemos ya un primer borrador para la función. Ya casi podíamos darle por cerrado, pero vamos a precisarle un poco más según hemos visto. 1,05, 0,55, 1,0907. 1, 2, 1, precisamos los valores, 2, 3, y vamos a dar un valor nuevo, el 4. 4. Los valores hemos dicho que son 1,0907, 1, 0,9, 0,7, 0,6.
Bien. Por lo tanto, vamos a bajar esto a 1.5 para que la gráfica sea más visible. Lo que estamos diciendo aquí es que nuestra influencia, la influencia del crowding ratio, hace que si el crowding ratio es bajo, ¿vale? Estamos en valores bajos, la natalidad aumenta y si el crowding ratio está en valores muy altos, la natalidad frena. Eso es lo que está pronosticando el modelo. Que eso sea o no cierto, que eso sea o no representativo, habremos de preguntárselo a los expertos en demografía que nos tendrán que decir si realmente eso es representativo de lo que se observa en la realidad. ¿Vale? Pero de esta forma tendremos el modelo bien articulado. Si vamos a el impacto sobre la mortalidad, hacemos lo mismo, lookup, as graph, ¿vale? Venimos aquí y establecemos unos valores que van de nuevo de 0 a 5 y de 0 a 9, de 0 a 9 a 3, de 0, 5, 0.9, 3. Ok. Volvemos, damos un valor 1 aquí. Este valor lo eliminamos. Ahora lo corregimos. Este valor va a ser 5. ¿De acuerdo? Este valor en horizontal va a ser 5. Vale. Ahora mismo eliminamos este valor, este término residual. Podemos comprobar que la secuencia de valores es 1, 1,2, 1,5. Y el último, 1,9. Bien, podemos comprobar cómo el crecimiento, vamos a darle un valor como máximo de 3. No, perdón. 5 y aquí un valor de 3. ¿Vale? Esta sería la forma de la curva. La mortalidad aumenta con la densidad de población. Pensemos en epidemias, etc. Vale. La variable explicativa es crowding ratio y ya tenemos el modelo prácticamente en condiciones de correr. Rematamos el último ratio, with lookup, as graph, y entramos en la interacción con las variables que hemos definido el material estándar. Va de 0 a 5, ¿vale? Okay, cancelar, close, vamos a ver. No, la que tenemos que... Esta ya está definida, la que nos queda por definir es el pollution ratio, vamos a verificar. Material va de 5 a 0,7, no, estándar 5 a 0,7, ¿vale? Correcto. El material estándar ya ha sido definido, la que nos queda por definir es el pollution ratio, que va de 0 a 60 y de 1,02 a 0,10. Vale. Esta es la nueva, las graph, 0, 60,
1.9 a 0,10. 0,60 de 1,02 a 0,10. No 1,09, sino 1,02. Bien, este es un ejemplo típico de modelo en el que lo que estamos es manejando unos ciertos grandes valores de consultoría asociados a las emisiones. No, tampoco hay que tomarse, hay que asustarse demasiado. Estos grandes números, en términos generales, siempre ajustan. 30,04. Podríamos hacerlo prácticamente aquí. 30,04. Y ya prácticamente tendríamos la función definida, no haría falta entrar en muchos más detalles. 30,04, 10,090, 20,070. 10,090, 20, 0,70, 40, 0,27, 50, 0,15. Vale. Con eso ya tenemos definido la función correspondiente al ratio, la influencia del ratio de contaminación, y con esta nueva función vemos el impacto sobre la mortalidad. Para ello volvemos a entrar aquí, verificamos que va de 0,60 y de 0,92 a 9,20, de 0. Vale, en este caso ya está acotado los límites de la función. Vemos que es creciente y vemos que las cifras son 1,32 y 3,20. El 4,80 y 6,80. Vemos cuál es el perfil de la función que define la influencia de la variable. Introducimos el Poisson ratio y ya tenemos el primer bloque del modelo programado. Como hemos tomado la precaución de dar unos valores dummy a estas tres variables, ya podemos correr el modelo y ya nos está proporcionando unos resultados. No son muy verosímiles porque estos números, vemos que estos multiplicadores están aquí fuera de contexto porque han sido definidos a priori, pero ya tenemos un modelo que corre y podemos verificar la estabilidad, etc. Bien, vamos a salvar el modelo, paramos aquí y grabaremos otro vídeo añadiendo el siguiente módulo del problema.